Maestro, yo creo que el maestro Mogollán se va a conectar un poquito después porque viene en carretera de Sinacantepec por una audiencia inicial. Sí, me comentó algo de eso. Entonces, si no tiene inconveniente, podemos empezar a las 6 en cuestión de 4 minutitos. Yo lo presento y va a hablar del tema del amparo de su hijo, ¿cierto? Sí, así es. Maravilloso. Entonces, lo presento, digo que es un tema interesante de cómo se protege el derecho de acceso a la educación y ya usted nos cuenta cómo fue toda esta cuestión y yo le hago algunas preguntas. ¿Le parece bien? Está bien si comenzamos con el antecedente, obviamente para que el auditorio, pues bueno, pueda comprender de qué estamos hablando, en el sentido del diagnóstico, cómo acudimos a la institución y esas cuestiones. Ok, creo que ya empezamos, de hecho. Ok, maestro, pues muchas gracias ya estamos en vivo. Muchas gracias por aceptar la invitación en este tema interesante que estábamos platicando ahorita de cómo defender el derecho de acceso a la educación consagrado en el artículo 3 constitucional y muchas otras cuestiones. Le doy la bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Hoy está con nosotros el maestro Roberto Ventura, es abogado, trabajó en fiscalía, trae ya una buena viaje en este mundo jurídico y el tema que nos va a tocar hoy es un tema por demás interesante. Y maestro, si no tiene inconveniente, nos gustaría que nos diga un poco los antecedentes del caso para poder entender y después que nos diga cómo se presentó esto. Entonces, maestro, por favor, tiene el micrófono, bienvenido a su casa y muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Claro que sí, maestro. Digo, muchas gracias primeramente por la invitación y efectivamente, como lo comentas, considero que es un tema de relevancia e importancia. ¿Por qué? Porque existe desconocimiento en el sentido, el amparo va encaminado a cuestiones del autismo. Del autismo, en este caso como antecedente para efecto de que se pueda comprender la materia del mismo. Les hago de su conocimiento que es un caso personal. En este caso es mi chaparrito el que tiene el autismo. Actualmente tiene 6 años de edad. En el momento cuando nosotros íbamos a hacer la inscripción para, en este caso, la transición de lo que es el preescolar para la primaria, en el mes de febrero, pues obviamente que son las fechas de las preinscripciones. Para nivel básico, nos dimos a la tarea de buscar escuelas. En este caso, acudimos a un instituto, el cual nos dio citas programadas para efectos de evaluaciones, diferentes evaluaciones. Dentro de ellas, nos mencionan que debemos hacerle unas baterías a nuestro hijo, baterías que fueron realizadas en su momento. Se les entregaron las baterías. Ellos, al momento de que nosotros nos presentamos inicialmente, es que nos hacen llenar un formulario. Esto te lo comento para posteriormente referirme al informe justificado que rindió la responsable, ¿no? Entonces, en esos cuestionarios que nos realizan, nos preguntan que qué tipo de enfermedades tiene el niño. Nosotros hicimos realmente la manifestación correcta, ¿no? No tiene enfermedades. Mi hijo, nos dicen también que qué tipo de alergias. En las alergias sí se le hizo mención respecto de ácaros y el polvo, y en este caso el frío. Entonces, posteriormente nos dan una cita, ya habiendo hecho una evaluación de mi pequeño en la institución, donde nos dicen que no es apto para estar en esa escuela porque tenían obviamente su rango es un poquito exigente y que lo más conveniente es que obviamente buscáramos otras alternativas y que además el niño no iba a ser apto porque se iba a estresar de acuerdo a, pues obviamente a la carga de trabajo que llevan ellos, la dinámica que llevan, porque es una escuela de renombre, ¿no? Entonces, ante esa situación nosotros pedimos pues esa información de manera escrita. Obviamente se niegan.
se niegan a proporcionarnos la negativa de la inscripción de manera escrita. Eso también lo comento porque no es un requisito sine qua non para efecto de realizar el amparo indirecto en este caso, en términos del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y abarcando un poquito estas cuestiones, es que decidimos, obviamente, realizar el amparo indirecto, pero para esto fue un tópico relevante. ¿Por qué cuestión? Pues obviamente teníamos primeramente el tópico de la escuela. La escuela es una institución privada y obviamente en ese sentido, pues allegándonos de otros colegas, compañeros, se nos mencionaba que no era procedente el amparo porque era una institución privada. En este caso hubiera sido una escuela de corte público, si era procedente en el amparo indirecto. Y lo que se mencionaba para efecto de la aclaración, que entonces teníamos que acudir a la vía civil para efecto del contrato y esas circunstancias, ¿no? Pero efectivamente ya entrando al estudio del amparo, efectivamente para cuestiones de la admisibilidad del juicio de garantías, es que el mismo artículo quinto, esto en su fracción segunda del párrafo segundo de la ley de amparo, nos establece específicamente la calidad de las autoridades privadas, como en este caso es la institución, la escuela privada, pero que realiza actos públicos en el sentido de impartir la educación, que en este caso lo establece la misma Constitución en su artículo tercero, que es pública, ¿no? Bajo esa circunstancia, no tuvimos ningún inconveniente en cuestiones de la admisión de la demanda de amparo. Asimismo, esta la robustecimos con ese mismo numeral, el 5 fracción segunda, párrafo segunda de la ley de amparo, y además de una tesis, en este caso con número de registro digital 2013-113 de la décima época, de título particular con calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, lo es el director de una escuela privada de educación básica que niega la inscripción de un niño en esa institución y hace la manifestación dentro de su texto de esta tesis que efectivamente el artículo tercero de la Constitución Política Mexicana debe otorgar esa educación pública. Pero también los particulares pueden establecer estas circunstancias, lo que trae relación al artículo quinto, fracción segunda de la Ley de Amparo, que establece que cuando estas instituciones de corte privado se regulen por, en este caso, normas generales, y la institución privada, que en este caso es el instituto, se regula por la Ley General de Educación, que es una ley general. Bajo esa circunstancia es que se da la admisión de este juicio de garantías. En este caso, pues bueno, me gustaría compartirles cuáles fueron los actos reclamados, específicamente del juicio de garantías que nosotros interpusimos. Fueron dos ellos los actos reclamados. El primero de ellos fue la negativa de manera injustificada de la inscripción a primero de primaria de nuestro hijo de iniciales NVP a la institución denominada Instituto Pedagógico Horacio Zúñiga, esta en la sección primaria correspondiente al ciclo escolar 2025-2026. Como segundo acto reclamado, también se estableció el trato desigual y discriminatorio del que ha sido objeto nuestro hijo, con motivos de la negativa, en este caso de la inscripción al primero de primaria correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, por cuestiones de su condición de autista, grado de apoyo 1. ¿Por qué mencionaba lo de la condición del espectro autista? Porque efectivamente me voy a retrotraer en este caso a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que se encuentran regulados específicamente dentro de nuestro marco normativo, específicamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como ya el maestro ya lo tuvo a bien referir en el artículo tercero. Asimismo, en tratados internacionales, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, estas publicadas el 4 de diciembre del 2014, la cual los hace reconocedores como titulares de derechos. Y en su artículo 13 de ese mismo ordenamiento jurídico establece los derechos que tienen estos niños.
de manera enunciativa, no limitativa. Específicamente nosotros nos basamos en estas leyes para efecto de apoyarnos en el juicio de amparo para la admisión y obviamente para argumentar los conceptos de violación. Específicamente del artículo 13 es que nos basamos en el derecho a la educación, asimismo en el derecho a no ser discriminado y por último en el derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Para esto también tuvimos que estudiar, en este caso, específicamente en este caso, la Ley General para la Atención, Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, porque mencionaba cuando la responsable rinde su informe justificado, lo hace como demanda, como una contestación de demanda, y nos da contestación de hecho número uno es cierto, el segundo es falso. Pero lo importante aquí es de la manera que realiza el informe justificado. ¿Por qué se dice esto? Porque cuando ellos dan ese informe, refieren que el niño, que nosotros como quejosos padres del niño, ocultamos información en el sentido de que omitimos que el niño estaba enfermo. ¿Por qué se menciona también esto, también de relevancia e importancia? Porque hay que diferenciar que el autismo no es una enfermedad, es una condición. Para esto, el autismo por sus siglas es TEA, es una condición del neurodesarrollo que afecta cómo una persona percibe el mundo, procesa la información, cómo se comunica, cómo interactúa socialmente. A diferencia de la enfermedad, este es un proceso de síntomas definidos, los cuales pueden ser curables y tratables, a diferencia del autismo. El autismo únicamente es una condición. La condición es el estado de salud de los síntomas definidos, corrijo, es el estado de salud que implica variaciones en el funcionamiento corporal o mental y dicha condición no es curable. Es a manera de ejemplificar, digo, tengo una gripe y sé que me voy a tomar un medicamento y se me va a quitar. En el autismo no existe como tal un medicamento que digamos vamos a dar a medicarlo para efecto de que se cure. No, porque es una condición, no es una enfermedad. Pero ellos tratan de hacerlo ver como una enfermedad en el sentido del niño tiene una enfermedad y los padres omitieron esa información. Omiten la información para efecto de que nosotros como institución podamos darle la inscripción. Pero lejos de esa circunstancia, que tampoco les asiste la razón, porque aún así, aunque hubiera sido una enfermedad o tuviera una enfermedad, sigue siendo el máximo lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo tercero, que es un derecho del infante, en este caso de los educandos, el tener el acceso a la educación, principalmente a la básica, que en este caso estaríamos hablando del nivel primaria, primero de primaria. Bajo esa circunstancia, pues obviamente el federal cuando resuelve este amparo nos es totalmente favorable y en sus puntos resolutivos el federal le ordena al instituto, denme un minuto para no variar la información, ampara y protege al infante. En este caso, la institución debe realizar los siguientes actos. Primeramente debe proveer lo conducente y debe permitir la inscripción de manera definitiva al menor quejoso al primer nivel de primaria correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, previo trámite administrativo correspondiente que establezca la institución educativa señalada, así como el pago de las cuotas respectivas. Dice lo apuntado, tiene el alcance de que la institución educativa responsable permita de manera definitiva la inscripción del citado menor de edad en esta y subsecuentes ciclos escolares. Además, deberá realizar todas las gestiones necesarias con el objeto de que dicho menor se regularice en todas y cada una de las materias que deba cursar en dicho ciclo, a efecto de que esté en aptitud de que pueda ser evaluado y concluya el mismo de manera satisfactoria. Como segundo punto, le ordena a la responsable, una vez inscrito el menor quejoso, en dicha institución deberá implementar acciones en favor del infante a fin de garantizar su protección frente a posibles represalias, intimidaciones o agresiones y que salvaguarde su derecho de acceso al mismo trato y a la igualdad de oportunidades
para el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales. En este caso, garantizando un ambiente libre de violencia y discriminación, porque fueron uno de los conceptos de violación que se manejaron dentro del juicio de garantías. También le ordena que deberá de implementar, en este caso, medidas para ofrecer al infante el servicio de atención psicológica por parte de personal especializado del área de asistencia terapéutica y psicológica a través de terapias de apoyo con motivo de las alteraciones de conducta que pudiera presentar derivado de su entorno escolar. Ahorita no les puedo decir cuál es el resultado de este ejecutorio de amparo porque apenas están en vías de notificación para efecto del cumplimiento de la misma. Bajo esa circunstancia, pues obviamente nosotros desde el inicio es que ya teniendo un poquito de conocimiento respecto de las condiciones del espectro autismo, de autismo, las escuelas siempre, ya sean de corte público o particular, deben hacer las gestiones necesarias para efecto de las mejoras de los infantes, porque el hecho de excluirlos, estamos hablando de una discriminación. Se dice esto porque a veces también ellos como institución lo que quieren es el renombre de la escuela. Como segundo punto, al momento de realizar sus actividades, excluyen. ¿Por qué se excluye? Porque ellos mismos dicen, es que el niño no quiere hacer esta actividad y ya desde ese momento hay una exclusión, porque asimismo la ejecutoria de amparo se los está ordenando que hagan las gestiones necesarias para efecto de evitar esta circunstancia. Entonces, esos serían los efectos y el alcance del amparo hasta ahorita. Estamos en vías de notificación para efecto de que le den el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, atendiendo a estas circunstancias bajo los que fue amparado mi hijo. Bajo ese tenor, pues obviamente lo que queremos es que se disminuya esta circunstancia. Probablemente existe una falta de educación por parte de la institución en el tema, porque tan es así desde el momento en que ellos mismos dicen o manejan el autismo como una enfermedad, desde ahí se advierte ya el desconocimiento de la condición y que además ellos como institución, ya sea pública o privada, están obligados a saber que deben de admitir, en este caso a los niños. También así se hace del conocimiento que dentro de la demanda de garantía se estableció por parte de los quejosos, en este caso que vamos a decir, las pruebas que nos hicieron tanto a nosotros como padres como al niño en su momento también son inconstitucionales, porque fuera de esa circunstancia nos están condicionando que si no cumplimos con un rango de ellos que ellos quieren o que están buscando, no se nos va a permitir el acceso a esa institución, lo que obviamente el juzgado de distrito, pues bueno, nos amparó en ese sentido también y nos protege y también le informa a la institución que ella es la que tiene que realizar las gestiones necesarias para efecto de que el niño pueda estar inscrito y obviamente no ser recriminado ni sufrir odio en contra de él, ya sea por el personal, tanto por el personal de la escuela como obviamente por compañeros de otros niveles educativos. Bajo esa circunstancia, pues obviamente tenemos hasta el momento el amparo en favor de mi hijo y los derechos, como ya los mencioné, están regulados en la Constitución y otros tratados internacionales. A nosotros nos sonó demasiado el evento, pues obviamente, aunque no somos, eh, tenemos a nuestro hijo y eso nos obligó, nos obligó a estudiar otras ramas. En este caso, no sabíamos que existía la Ley General para la Atención y Protección en este caso, de personas con la condición del espectro autista. Atendiendo a que mi hijo tiene esa condición, pues obviamente nosotros tenemos que ir encaminando y aprendiendo estas situaciones. Por eso es que decidimos interponer el juicio de amparo, pero el primer tope que nos pudiéramos ver encontrado era esa circunstancia de la admisión del juicio de garantías. ¿Por qué? Porque estábamos ante una institución pública, pero ya el artículo quinto ya encuentra regulada esa situación, además de que ya existen criterios que dan orientación a los juzgados de distrito para la emisión de este juicio de garantías. Bien, maestro, es un tema bastante interesante y creo que de lo que nos ha comentado hay muchas cosas que podemos ir desmenuzando un poco más. Entonces, nada más para entender aquí esta cuestión. Ustedes llegan a esta escuela privada, le hacen las pruebas y después le dicen, no puede entrar. ¿Por qué no puede entrar? ¿Qué fue lo que ellos le dijeron? Porque
honestamente dudo que les hayan dicho que es porque tiene autismo. O sea, creo que hasta en eso la escuela se debió de haber protegido un poco. ¿Cuál fue el motivo que les dio la escuela para decir su hijo no puede entrar? Sí, maestro, específicamente, previo a eso, como lo mencioné, nos pidieron dos baterías en cuestiones neurológicas, psicológicas, para determinar las condiciones de nuestro hijo, ¿no? Una vez que ellos ya tenían estas baterías y que además con los cuestionarios que previamente también ya habíamos llenado sus formularios, ellos deciden decirnos que en este caso la exigencia de la escuela, la exigencia de la escuela en cuestiones de su ritmo de trabajo no era acorde y que nuestro hijo, atendiendo a las condiciones, en este caso que era autista, se iba a frustrar demasiado y que nosotros deberíamos, así lo refieren en su informe justificado, deberíamos buscar otras alternativas mejores para el niño, para que él no se vea frustrado, en este caso tenga algunas crisis, ¿no? Que efectivamente mi hijo no tiene ese tipo de crisis. Entonces, ellos, sin saber esta circunstancia, es que nos limitan en ese sentido, la cuestión de que el ritmo de trabajo que tenía la institución, pues no lo iba a poder alcanzar el niño, ¿no? Entonces, por eso es que viene la negativa ante esa situación y de hecho la autoridad federal lo toma como una aceptación el hecho de decirnos que tenemos que buscar otras alternativas para efecto de buscar otras escuelas que sean mejor opción para el mismo. Ok, para que quede claro para las personas que nos están escuchando. Refirió que su hijo tiene autismo y que tiene un nivel de apoyo de 1, ¿cierto? Sí, voy a hacer a lo mejor especificar en este caso, anteriormente se le denominaba Asperger. Posteriormente se deja de utilizar ese calificativo y se le denomina el trastorno del síndrome del espectro autista. Pero esta circunstancia, además, la quieren hacer ver como de nivel 1, nivel 2, pero es de manera incorrecta porque lo que existen en niveles son los apoyos. Ujú. Por ejemplo, mi hijo es autista con nivel de apoyo 1. ¿Qué quiere decir esto? Que mi hijo puede tener realmente todas las condiciones sin ningún inconveniente. O sea, en su momento tuvo algunas circunstancias de lo que es en el entorno social, en esas situaciones, pero esto, de acuerdo a los estudios que se le han realizado, le han mandado diversas terapias con las que se puede regular. Entonces, en este sentido, pues también la institución, por eso es que el federal le dice, tú tienes que hacer las gestiones necesarias para efecto de evitar que el niño pudiera tener algunas crisis, ¿no? Entonces, por eso es que existe la negativa desde ahí, desde que tiene el síndrome del espectro autista, ellos lo refieren como una enfermedad. Por eso ellos cuando rinden el informe dicen, los quejosos están omitiendo información porque cuando se les pregunta qué enfermedad tienen, ellos nunca manifestaron esa situación hasta que posteriormente se les manda a requerir de unas baterías que le realizaron. Fueron dos baterías que nos requirió la escuela. Entonces ahí es donde ellos se dan cuenta que mi hijo tiene autismo. Entonces ellos justificando el por qué la negativa es que atendiendo a que nosotros negamos, omitimos proporcionar esa información de que mi hijo estaba enfermo, por eso es que se menciona y se hace la aclaración, el autismo no es una enfermedad, es una condición y aunque así lo mencioné hace un momento, aunque hubiera estado enfermo, la escuela no tenía por qué, de manera justificada, no tenía por qué negarle esa restricción a la inscripción. Entonces, por eso es que acudimos al juicio de garantías. Ok. Wow, sí, es un súper tema y está bastante interesante porque son muchas vertientes las que se pueden ver aquí. Su hijo puede hacer su vida normal, Sí, entiende sí, sí. bien, juega, lee, y la escuela prejuzgando dice, vamos a tener un nivel de exigencia muy alto para él.
Estoy en lo Sí, cierto. efectivamente. Ok. Efectivamente, de hecho, las pruebas que tiene mi hijo hacen referencia a que él no tiene problemas intelectuales. Entonces él puede, y como recomendaciones, porque siempre hacen, cuando se les hacen pruebas, hacen recomendaciones los expertos. En este caso, ellos dicen, pues deben inscribirlo en una escuela, que vamos a decir, para niños neurotípicos, que sería lo correcto. Entonces, bajo esa circunstancia, pues nosotros es que decidimos inscribirlo. Además, lo llevamos a las terapias que nos recomendaron para efecto de poder él se pudiera regularizar en ciertas áreas, porque era únicamente en ciertas áreas, no era en todas, no era conductual, porque a lo mejor también pudieran preguntándose, ¿el niño es agresivo? Porque a veces eso es lo que se cuestionan cuando escuchan de un niño autista. Si es violento, si él mismo tiende a agredir a sus compañeros, ¿no? Efectivamente, no todos los autismos se ve reflejado esa situación. En el caso de mi hijo, no es agresivo, no golpea, él mismo no se ocasiona daños, su problema no es intelectual. Entonces, por eso es que la condición que él tiene es de nivel de apoyo uno, que él puede seguir su vida normalmente. Entonces, bajo esa circunstancia y atendiendo a las recomendaciones de los expertos, pues inscríbanlo en una escuela para niños neurotípicos. Entonces, por eso es que decidimos hacer esta circunstancia, porque el hecho de también pudiera justificarse el instituto en el sentido de que existen escuelas especializadas, en este caso las Montessori, pero se considera que efectivamente esas son para niveles de apoyo 2 o 3, porque es muy diferente el sistema que llevan ese tipo de escuelas. Por eso es que nosotros no es tanto que exista la intención o que nos estemos aferrados, en este caso, a que vaya a cierto tipo de escuela, sino fue una recomendación que nos hicieron las personas expertas porque nosotros obviamente nos dejamos llevar bajo esta tesitura. Nosotros pues obviamente no teníamos como tal un antecedente, en este caso de manera directa, con otra persona autista que nos pudiera decir tienen que seguir estos pasos. Entonces las personas indicadas son las que nos hacen las recomendaciones. Por eso se acude a esta institución. La institución todavía más desconocedora de los temas es que nos dan esa negativa, no la dan así, que el niño no va a poder resistir, en este caso, el plan de trabajo de ellos, se va a frustrar y obviamente lo que recomiendan es que se busquen otras alternativas mejores para el niño. Ujú. Desconozco cuáles serían las otras alternativas mejores cuando los expertos ya nos han dicho, inscríbanlo en la escuela. Entonces, bajo esa circunstancia fue que se tuvo como una negativa. Nunca nos quisieron dar la negativa por escrito, pero como ya lo mencioné, también no es un impedimento para efecto de la admisión del juicio de garantías. Entonces, por cuanto hace a la admisión, no tuvimos ningún inconveniente. Obviamente se manda a notificar, en este caso a la responsable, que así se tuvo con ese carácter, de acuerdo al quinto de la ley de amparo. Entonces ellos rinden el informe justificado y lo hacen como una contestación de demanda. El hecho uno es cierto, por tal motivo no existe controversia. Y dentro de los antecedentes se hizo mención de esta circunstancia, que nosotros acudimos a ciertas citas, se nos requirieron las baterías. Dentro de las baterías, obviamente, ahí ya va implícito que mi hijo está diagnosticado con el autismo, de hecho, desde el 2022 tiene ese diagnóstico con nivel de apoyo uno. Entonces es cuando ellos advierten esta circunstancia y entonces es por eso que dan contestación, pero dan contestación de manera inadecuada. ¿Por qué? Porque Ujú. tratan en todo momento el autismo no como condición, sino como enfermedad. Y ya hicimos la diferencia entre la enfermedad y la condición. Obviamente la condición del autismo no es una circunstancia curable, que pensemos que el día de mañana se le va a quitar, pasado o con medicamentos. Hay niños con autismo que sí deben tomar este medicamento, pero son para circunstancias diferentes, no son como para efecto, como lo mencioné, de curarse, porque no se cura, o al menos hasta el momento no hay el medicamento adecuado como para curar esta circunstancia, ¿no? Entonces, esta autoridad responsable lo manifiesta de manera inadecuada, que existe la omisión por parte de los quejosos en el sentido de informarles que tenía esa enfermedad mi hijo. Ok. Ok, pero justamente pregunto él esta cuestión de no va a poder con el estrés de nuestro plan de estudios. Simplemente a través de un tema
de prejuzgar, ¿no? Y ahí es donde entra realmente el punto de la discriminación. Ahora, pregunta, antes de irme más para allá. ¿Estas baterías que les requirieron, se las requieren a todos o fue simplemente derivado de algo que vieron en el proceso, decidieron requerirles a ustedes las baterías? De hecho, bueno, tenemos conocimiento que se las requieren a todos los niños que pretenden inscribirse en esa escuela, porque les hacen diversos test. Ahí sí ya no podría decirles cuáles, sino únicamente porque no nos dan los resultados. Se los llevan a los niños mientras nosotros estamos en un área diferente y nos hacen llenar unos cuestionarios donde estamos de acuerdo, esto y el otro, ¿no? Entonces nos dicen, son dos baterías, específicamente nos piden la ENI y la BAMPE, en este caso para que realicen los ajustes necesarios para la enseñanza de nuestro hijo. Pero en ese sentido también lo vemos hasta innecesario, ¿no? Porque si me estás pidiendo ciertas baterías para que tú mismo realices los ajustes, pero posteriormente me dices, ¿sabes qué? Que consideramos que tu hijo, por su condición, bueno, ellos lo mencionan como por su enfermedad, no va a poder seguir el ritmo de trabajo de la institución. Entonces, por lo tanto, les recomendamos que mejor busquen otra institución académica. Por eso es que se menciona, se considera hasta que esas pruebas que nos piden son inconstitucionales, porque eso violenta el derecho al acceso a la educación, como lo establece el artículo tercero. Asimismo, también lo que es la ley de autismo también nos menciona y refuerza toda esta información en el sentido de que se debe de evitar la discriminación en todos los sentidos, porque en este caso, pues obviamente los maestros, al tener este conocimiento que existe una persona con alguna condición, en este caso del autismo, pues van a tratar de hacer una diferenciación. ¿A qué me refiero con esto? A manera de ejemplificar, cuando existe algún evento, específicamente en este asunto, con mi hijo, existía un evento en preescolar. A él no lo dejaban estar en los bailables porque decían es que él no pone atención, él no hace esto, pero al momento de realizar el evento, vamos a decir, en diciembre, en los bailables, él únicamente los veía, pero no participaba con los niños. Entonces, desde ahí ya viene una exclusión, perdón. ¿Por qué? Porque decían, no, a él siéntenlo en una orilla. A él déjenlo aquí en las escaleras mientras los demás están participando. Entonces, ese tipo de ajustes considero a que se refiere también el juzgado federal, no únicamente a la cuestión profesional, en el sentido de tienes que verificar la cuestión psicológica para efecto de que tengas que contratar personal capacitado, sino a estas circunstancias también, a lo mejor tan básicas, pero importantes. ¿Por qué? Porque si ya me están aislando a mi hijo, es un tipo de discriminación. Entonces, por eso es la importancia del juicio de amparo, porque él está diciendo prácticamente que está haciendo, violando derechos fundamentales de los infantes, en este caso de los educandos, porque desde que le restringe la inscripción al niño, pues obviamente le imposibilita. ¿Por qué digo le imposibilita? ¿Qué estaríamos haciendo nosotros ahorita? Digo, si nosotros nos hubiéramos quedado sin interponer el juicio de garantías, pues tendríamos que estar expensas a espera, porque también este juicio de garantías les puedo decir que ya fue desde el año pasado. Les estoy hablando de fechas de preinscripción, que es de febrero. El amparo se ingresa en el mes de marzo, porque obviamente tuvimos conocimiento a finales de febrero y en el mes de marzo, dentro de los 15 días que debe de Ujú. interponerse el amparo indirecto, es que se interpuso y hasta estas fechas es cuando se está resolviendo. Entonces, si nosotros no hubiéramos inscrito en otra institución que sí nos dio la oportunidad y efectivamente aquí es donde viene un tema colateral. ¿En qué sentido? En que nosotros como padres, pues obviamente nos vimos muy afectados ante la negativa de la escuela. No lo esperábamos, la verdad. Creo que yo dije, ya estamos en el siglo XXI, ante profesionistas. Creo que la institución de renombre tiene la capacidad de comprender esta circunstancia. Entonces, jamás pensamos que nos fueran a dar la negativa. Entonces, ¿qué pasa con esto y con el efecto colateral en el sentido de que existe la afectación porque nos causó una afectación a nosotros como padres para con el niño, porque dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si todas las escuelas nos cierran la puerta, ¿qué es lo que va a acontecer aquí? Mi hijo no se puede quedar sin estudiar porque efectivamente es un derecho fundamental, lo establece la Ujú. Constitución y los tratados internacionales. Entonces fuimos a otra escuela, a otra institución donde efectivamente lo primero que mencionamos fue eso.
Mi hijo tiene una condición y tiene autismo de apoyo uno, entonces no tuvimos ningún problema. También no voy a decir que todas las instituciones son igual, porque también lo inscribimos en una escuela de corte particular, pero ellos no tuvieron ningún problema, fueron como más accesibles, entonces de hecho no tuvimos ningún inconveniente, nos dijeron traigan los documentos, es esto, entonces este sigue inscrito en esa institución. Pero aquí la cuestión, como ya lo mencioné, a consecuencia de esa negativa, nosotros nos causó un problema psicológico. ¿Por qué? Porque existe esa afectación. Entonces, ahora viene una pregunta muy importante. ¿Qué se pretende hacer? Pues obviamente demandar el pago de la reparación del daño moral, porque no únicamente se le causó la afectación al niño, sino también a nosotros como progenitores, porque tuvimos que hacer además gastos innecesarios en el sentido de que nos pidieron dos baterías. Las baterías en este caso, para los niños con algún tipo de condición, en este caso del autismo, son muy costosas, tanto las terapias como las baterías. Entonces ellos nos hacen hacer este gasto infructuoso. ¿Por qué? Porque ya sabían, efectivamente, cualquiera que fuera sido el resultado, pues ya existía la negativa, ¿no? Entonces, considero que también esas pruebas, esas baterías, deberían ser únicamente orientadoras, no un Ujú. requisito. Orientadoras en el sentido de que, como ya lo dije también, los profesionales son los que indican. ¿Y qué indican ellos? Ellos son los que nos van a decir, sí, escuela, tú tienes que aceptar al infante para efecto de que él pueda seguir su desarrollo normal en cuestiones de educación y tú tienes que hacer las gestiones necesarias, como se los está indicando el federal. Además de que nosotros dentro del el juicio de garantías, nosotros como pruebas, también ofertamos lo que son las baterías que anteriormente nosotros le habíamos realizado a nuestro hijo y que también dentro de esas baterías también ya se les hacía recomendaciones a las instituciones, a cualquiera que fuera donde lo pretendiéramos inscribir. Pero en este caso, pues obviamente nos piden baterías y esas baterías que en su momento, pues bueno, les hacen recomendaciones, son omisos en ese sentido y únicamente ellos se relacionan en decirnos que no es apto prácticamente para que pueda estudiar en esa institución. Entonces, el daño ya está ocasionado en el sentido de que pues, no se le pudo dar inscripción al infante y en este caso para con nosotros en cuestión psicológica y económica, porque todos los gastos que se vinieron realizando, porque como lo mencioné, las baterías, las terapias, todo para un niño con esa condición de autismo es muy costoso y ellos pues bueno nos hicieron hacer todos estos gastos. Ahorita afortunadamente pues bueno ya estamos tranquilos en el sentido de que el juzgado federal ampara y protege y como yo lo mencioné nada más estamos en espera de que notifiquen para efecto de que le den el cumplimiento a la ejecutoria del amparo. Ok, justamente a eso voy. ¿Qué sigue? O sea, el amparo se promovió hace un año. ¿Qué sigue para Aproximado. ustedes? Sí, digo, según la sentencia que tengo, fue hace 11 meses, más o menos, pero ¿qué sigue? Ya el juzgado de garantías ya dijo, sí, inscríbasele en primero de primaria, pero ya está inscrito en otra escuela. ¿Van a acabar primero en esa otra escuela y después regresarlo acá a segundo? ¿Qué van a hacer ahí ustedes, maestro? Es que aquí existe, de hecho es una pregunta muy importante que nosotros también nos hemos realizado. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que sigue efectivamente? Primeramente, estamos en espera de que notifiquen a la responsable. Una vez notificándola, el punto número uno de esta ejecutoria le hace referencia al instituto, dice que provea lo conducente y permitan la inscripción. Nosotros estamos en espera de que provea lo conducente. ¿Para qué? Porque atendiendo a esa circunstancia, es que vamos a determinar nosotros qué es lo que sigue. Primero tiene que proveer, en este caso, el Instituto Pedagógico respecto de la inscripción del infante, para que nosotros podamos saber, pero además le dice dentro del el inciso B que una vez escrito el menor quejoso, deberá implementar acciones en favor del infante, que deben garantizar la protección frente a las posibles represalias, que también para nosotros es muy importante esta circunstancia, porque no creo que sea de su agrado de la institución el resultado del amparo, ¿no?
intimidaciones o agresiones. Y también en el punto número C dice, deberá implementar medidas para ofrecer al infante el servicio de atención psicológica por parte de personal especializado del área de asistencia terapéutica y psicológica. Entonces, me regreso a la pregunta, que en esencia es lo que estamos esperando, nada más que la autoridad responsable provea lo conducente para efecto de que obviamente se nos notifique, porque también se le menciona que nos debe de informar. Entonces, una vez que provea lo conducente, nos especifica a nosotros cuáles han sido las cuestiones necesarias, es que vamos a tomar la determinación, porque efectivamente, pues, mi hijo no se podía quedar sin escuela, sin estudio. Entonces se encuentra ya inscrito en otra institución, porque además dándole el cumplimiento a la ejecutoria, dice que no solo en el primero de primaria, sino En los subsecuentes, subsecuentes. que en este caso tendría que ser a nivel primaria, ¿no? A sexto de primaria. Entonces, tenemos que ver cuál es lo que va a proveer la autoridad responsable para efecto de esa inscripción, porque considero que previo a hacer la inscripción nos tienen que dar la información respecto de qué es las gestiones que han hecho o qué es lo que se está haciendo para efecto de que pueda el niño inscribirse en esa institución. Por eso es que se va a hacer, a lo mejor rebasando ya un poquito la información y que también considero que ya fue contestado, es de que se va a iniciar en la vía civil, en este caso por efecto de la reparación del daño, ¿no? Que no se nos ha causado. Entonces, eso sería como un paso secundario. Ahorita lo que nos ocupa es darle cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pero bueno, no nosotros, sino la responsable para que nosotros acatemos esa circunstancia. Ok, ok, sí, porque es que hay un tema, hijo, bastante interesante, porque nos decía hace rato, no es que ustedes estén aferrados. Y creo que ahí hay un punto muy, muy interesante, porque para ustedes hubiera sido incluso más fácil voltearse, irse a otra escuela. Digo, lo tengo que hacer, evidentemente, por el tema del acceso al derecho a educación. Pero hicieron algo, desde mi óptica, que muy pocas personas se atreven a hacer. Mm. Incluso es algo que yo le digo mucho a mis alumnos, tanto en licenciatura como en maestría. Después los abogados somos responsables de muchas cosas, somos corresponsables de muchas cosas que no se hacen bien. Por ejemplo, por poner un ejemplo absurdo, me desechan una demanda, en lugar de recurrir al desechamiento, digo, ya no importa, recojo mis documentos y la presento nuevamente, ¿no? Sí. Y para ustedes hubiera podido ser fácil hacer eso, decir, bueno, esta escuela no, me voy a otra. Y se aventaron un amparo, no, no es un tema normal, no es no normal, tan común. ¿Qué los llevó a ustedes? Digo, obviamente usted es abogado, por supuesto, pero ¿qué los llevó a ustedes a un tema de, y digo, y lo felicito por eso y lo congratulo, ¿por qué decidieron promover el amparo y no buscar otra opción? Me parece súper importante, maestro, lo que me acabas de preguntar. Obviamente, previo a que se interpusiera el juicio de garantías, lo platicamos muchas veces, con independencia de la afectación que ya teníamos, porque en el momento uno, lo que se viene a la mente es de ya no lo van a querer recibir en ninguna escuela, porque no pensábamos eso, al contrario, era de lo vamos a escribir, no creo que tengamos ningún inconveniente, pues obviamente no exigimos más allá de lo que se tenga que dar a un niño, ¿no? Entonces, ¿cómo viene esto? Viene la negativa por parte de la institución, obviamente viene una parte de duelo, porque es una información fuerte, fuerte para nosotros como padres, ¿no? Entonces, aquí viene la importancia de decir, ¿sabes qué? Siempre hemos sido así, desde el momento que nos dieron el diagnóstico fue de, a ver, ya nos dijeron que tenemos esta situación. Aquí igual, ya nos negaron. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? Obviamente somos abogados y dijimos, pues bueno, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, porque primero legalmente, digo, tenemos los recursos necesarios, ¿no? Para poderlo hacer. Ese es un punto súper importante porque viene enlazado a una circunstancia de un ejemplo real con nosotros y a consecuencia de esto. En su salón de mi niño había otro niño con otro tipo de discapacidad, en este caso era de movilidad por cuestiones de la cadera, y le pasó lo mismo.
Le pasó lo mismo en la escuela Vasconcelos, no lo quisieron aceptar. Entonces, nosotros le ofrecimos la ayuda y de hecho desde este momento quiero hacerlo público para tu público, maestro. Si ellos necesitan el formato del amparo que nosotros tenemos, se los podemos proporcionar sin cuestiones de lucrar. Tenemos también, obviamente, la sentencia del amparo que nos fue favorable para efecto de que se apoyen. No lo hacemos con cuestiones de lucro. Para cualquier persona que sepan o que esté interesada en este tema, porque de verdad es un tema que se desconoce bastante. Les digo, nosotros también tuvimos el temor de, y si no nos aceptan el amparo por cuestiones de que no es una autoridad, Ujú, pero obviamente ya acudiendo a personas cercanas y todo eso, pues, sí, ya vimos que sí es posible. Entonces, con este compañerito, ¿qué fue lo que pasó? Nos acercamos y le comentamos la situación que estábamos viviendo y ellos no quisieron interponer el amparo por temor, porque decían, es que después, ¿qué tal si los maestros o otras personas, esto o el otro, ¿no? Entonces, ellos no quisieron acceder a interponer una demanda de amparo. Entonces, nosotros, conocedores de esta circunstancia, pues dijimos, nosotros sí lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque me parece también súper importante la pregunta y a lo mejor aquí ya es una cuestión más personal, ¿no? Porque el día de mañana, cuando nuestro hijo nos diga, ¿y qué hicieron ustedes, papás, siendo abogados? Y tener que decirle, no, pues no hicimos nada, nada más te cambiamos de escuela, creo que sería un poquito, bueno, absurdo por nuestra parte, ¿no? No haber hecho nada. Pero en segundo término, no es únicamente esos factores, ¿eh? También otro importante, que obviamente también, ¿qué es lo que pretendemos con este amparo? Pues obviamente que se respeten los derechos de los infantes, en este caso que se le dé el acceso a la educación, a cualquier institución, de verdad, pública, privada, no importa que sean de renombre, únicamente que se respete esto. Y lo que tocábamos en su momento, ¿no? Es un tema súper importante porque no queremos que le vuelva a pasar a otro niño. Yo casi podría estar seguro que esta escuela, este instituto, el día de mañana que llegue otro niño con estas características o con diferente condición, digo, lo van a pensar mucho para negarle el acceso, ¿no? Porque ahorita efectivamente ya tienen una resolución de una ejecutoria de amparo a la cual tienen que darle cumplimiento y nosotros estamos atentos a que le den cumplimiento y si no, seguir haciendo las gestiones necesarias para que manden al tribunal colegiado para que inicien el incumplimiento de la ejecutoria. Entonces, lo importante aquí es de que no le vuelva a pasar a otro niño, ¿no? Ya sea con esa condición o con alguna diversa. Por eso la importancia de esa gran pregunta, ¿no? Y por eso me adelanté un poquito, pero si alguien requiere de nuestro formato del amparo, de la sentencia, se las podemos compartir sin ningún inconveniente. Y ya lo mencioné también, no lo hacemos con fines de lucro, sino al contrario, del apoyo, ¿no? Porque nosotros también tuvimos el apoyo, entonces también queremos brindarlo para las personas que lo necesiten. hay una cuestión bien interesante en lo que mencionas, maestro. Incluso en la introducción a la Convención de los Derechos del Niño hay una frase que a mí me encanta, por lo menos en la edición que imprime UNICEF, que justamente va a ese sentido. Todos tenemos una responsabilidad cuando se trata de defender los derechos de la infancia. Y a lo mejor habrá personas que puedan decir, bueno, es un tema, pues sí importante, pero intrascendente, tal vez. Y realmente es un parteaguas. O sea, sí es una cuestión que puede afectar de manera positiva a niños que se les está negando el acceso a la educación por estas cuestiones discriminatorias. Porque a final de cuentas, por todo lo que hemos comentado el día de hoy, el simple hecho de prejuzgar que no va a poder es discriminar. No, o sea, no hay otra manera de decirlo. Así de claro. Ah, tú no puedes. A ver, cosa diferente hubiera sido si lo admiten y si ven que las cosas, y aún así la escuela tendría ciertas responsabilidades que atender y ciertas actividades que llevar a cabo, pero de buenas a primeras decir no va a poder es una cuestión discriminatoria. Y esto abre la puerta porque vamos a ser francos, seguramente hay muchos casos de esta índole que Ujú. realmente ni conocemos, que ni siquiera están en el radar de las autoridades por lo que decía, a las personas les resulta más fácil de, bueno, me lo llevo a otra, o me lo llevo a un Montessori, no tengo nada contra los Montessori, pero pues me los llevo para allá. Y creo, eso sí, de todo corazón, felicito a usted, a su esposa, por esta cuestión.
porque pelear por la salvaguarda de los derechos no es un tema sencillo. Es un tema que realmente es agotador y más cuando se trata de su hijo, ¿no? Y quererse ir hasta el final, hasta todas las consecuencias, por lo que me acaba de decir, que si no se va a iniciar el incidente de incumplimiento de ejecutoria, lo cual es totalmente justificado. Ustedes sí quieren que este cambio le beneficie a su hijo, por supuesto, pero abrirle las puertas a las personas que están pasando por lo mismo. Y creo que en el fondo ese es el espíritu de nuestra profesión, de hecho, o debería de serlo. Sí, en esencia sí. Primeramente tenemos un impacto bastante grande en el sentido desde la negativa, porque lo que mencionaba, digo, jamás pensamos que eso fuera a ocurrir, digo, porque ya estamos muy avanzados en cuestiones de criterios, pero la institución considero que debería de estar más empapada de este tipo de información, de este tipo de temas. ¿Por qué? Porque acontece esto, pero también lo negativo es en el sentido de que mucha gente no lo quiere hacer, no lo quiere hacer por desconocimiento, porque obviamente si van una persona, ya también lo dije, las terapias, las baterías, todo lo que conlleva la condición del autismo son caros. Son caros. Entonces, a veces la familia económicamente se ve mermada en ese sentido, ¿no? Entonces, si tienen una negativa por parte de alguna institución, ya sea pública o privada, y todavía recurrir a un abogado o a un bufete de abogados que le van a decir, sí, mira, podemos hacer el amparo, pero el amparo te va a tener este costo. Muchas personas no pueden acceder a ese tipo de juicios precisamente por la cuestión económica, porque ya vienen desgastados, afectados y no sabemos desde cuándo, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros desde el 2022 es que empezamos a atender, porque en el 2022 mi hijo nace en el 2019, hasta el 2022 es cuando nosotros empezamos como primeramente como a sospechar de algo pasa, ¿no? Entonces, ya fuimos a las instituciones adecuadas y ahí fue donde en su momento, hasta el 2022, es cuando nos dan el diagnóstico. Y es lo que decía, se tiene que vivir un duelo de esa parte, ¿no? Pero no debemos de dejar que ese duelo sea para siempre, porque todo el tiempo va a estar justificando, ¿no? Nuestro actuar como padres en cuestiones de negativas, de es que no lo llevo por esto. Entonces, aquí, ¿desde hace cuánto tiempo nosotros ya venimos afectados económicamente? Y lo Ujú. hablo por terceras personas porque ellos obviamente no son abogados, nosotros sí. Entonces, nosotros no, pues, obviamente no tuvo ningún costo todo esto, ¿no? Del amparo. Entonces, para las otras personas sí, porque si ya tienen años trabajando con sus hijos, llevándolos a terapias, haciéndoles baterías, ya están muy gastados y todavía tener que, ante la negativa de una institución, tener que recurrir a los servicios de un profesional, en este caso a algún abogado, ya cuánto va a ser. Entonces, por eso para ellos no es costeable. Dicen, no, mejor se van por la vía más fácil. Lo que comentabas, maestro, de decir, ¿sabes qué? Pues mejor busco otra escuela y me quito de problemas. A lo mejor fue lo que pudiéramos haber hecho nosotros, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Fuimos a la otra escuela y en la otra escuela no nos dijeron nada. Al contrario, fue, tráiganme los documentos. Nosotros, lo primero que preguntamos, mi hijo tiene esta condición, tiene autismo tipo 1 y recibimos una respuesta totalmente contraria a la primera institución. La respuesta que recibimos fue de, no se preocupen, aquí también tenemos otros niños, con ese tipo de condiciones y nosotros les brindamos el apoyo. Entonces fue lo que a nosotros nos encantó, por eso dijimos, bueno, sin problema. El que es, creo que justo lo que deberían hacer no solo esa institución, sino todas, para efecto de aceptar a los niños. No solo por decir, es que aquí en esta escuela se lleva a cierto nivel académico y por lo tanto tú no vas a poder sobrellevarlo y te vas a estresar. Entonces mejor te recomiendo que vayas a otro tipo de institución. Por eso es que considero que sí es se encuentra totalmente ajustado la resolución del federal. Y en su momento, pues obviamente tampoco ellos tuvieron que recurrirlo, ¿no? Queriendo pensar que ya estaban más concientizados de lo que había acontecido. Sí, justo. Y esta parte de pues, que los abogados cobramos es una Mm. zona bastante gris que las autoridades escolares, privadas o públicas, aprovechan. Y pues yo voy a seguir haciendo lo que quiera, voy a seguir negando porque no se van a defender y son pocos los que lo hacen. Y creo que también ahí es una llamada de atención para nosotros abogados, también el tema de la trascendencia social de nuestra profesión.
Entonces, maestro, esta conversación te la agradezco mucho. Me dejas pensando en muchas cosas que seguramente después te estaré buscando porque revolucionaron. Hay varias cuestiones muy interesantes que tenemos que tener mucho más presentes, porque no es un tema común, insisto, no es un tema al que le entremos normalmente. Y a título personal te agradezco este tiempo y te felicito a ti y a tu esposa por haberle entrado con todo y agarrar al toro por los cuernos y a donde tope en defensa de los derechos de las infancias, porque no nada más va a ser de tu hijo. Y eso es un tema que pues sí tenemos que seguir trabajando, porque al final de cuentas, dada su propia naturaleza, su propia condición, los infantes siempre van a estar en una situación de vulnerabilidad y mucho más cuando tienen una condición de este estilo que requieren apoyos, que requieren una guía más, a lo mejor más especializada en algunas cuestiones. Y para ustedes, el ustedes haber tomado la decisión de irse por el camino difícil, pero para lograr un mejor resultado, no cualquiera lo haría. Y en verdad, de corazón, muchas felicidades por ello. Y muchas Sí, gracias, maestro. muchas gracias, de verdad. Y pues bueno, sigo repitiendo lo mismo en el sentido de está a su disposición nuestro formato del amparo. En cuestiones de la resolución, de la ejecutoria, yo les podría decir que denme la oportunidad nada más de descargar la versión pública para compartirla, obviamente con el público, con la audiencia, para que se puedan apoyar, obviamente a lo mejor para cuestiones si quieren nada más culturales o quieran ayudar, igual, la intención es esa, es ayudar a otras personas que estén viviendo, que hayan pasado, que pasen por lo mismo, ¿no? La intención también es eliminar, erradicar esa circunstancia de la discriminación, porque efectivamente hay un tópico de discriminación en este sentido. Entonces, para que puedan acceder los infantes, los educandos, en este caso a la educación como lo establece nuestra Constitución, maestro. Perfecto, maestro. Pues aquí agradecemos tu disposición, tomaremos tu palabra y obviamente sobra decir que las puertas de este programa siempre van a estar abiertas. Espero que sea la primera, pero no la última. Y pues estamos a tus órdenes también en lo que pueda apoyarse. Claro que sí, maestro. Le digo, les agradezco también que me hayan permitido y compartido este espacio, ¿no? Para con su audiencia. Gracias a ti, maestro. Y pues amigos, terminamos una sesión más, una sesión bastante interesante con temas muy, muy particulares y nos estamos viendo dentro de 8 días. Ya estará de regreso nuestro queridísimo maestro Mogollán, a quien le mando un abrazo, que seguro me está viendo y ahorita me va a reclamar, pero por acá nos estamos viendo. Muchísimas gracias, excelente semana, maestro, excelente semana para todos ustedes. Gracias a todos, cuídense mucho. Bonita tarde.